El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a una consulta virtual con el doctor Mario Sánchez. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Buenos días. A todo el mundo buenos días y pues encantado de estar con ustedes nuevamente para otra cápsula oncológica. Así es, les recuerdo a todos que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor. Recuerde que lo pueden encontrar como Onco Sánchez en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya en Spotify. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante, lo comentábamos antes de iniciar el live, que yo creo en lo personal que es un tema donde existe mucho tabú. No digo por Ujú. miedo por el desconocimiento, incluso siento que puede llegar a causar cierta como vergüenza Sí, para las personas afectadas, que pues en este caso son los hombres, ya que el tema del día de hoy es cáncer de testículos, ¿verdad, doctor? así es. Este, pues, ¿qué le parece si iniciamos y si nos pudiera dar como una explicación sobre cómo es el cáncer de testículos y qué es? Claro, el cáncer testicular es un tumor que, como su nombre lo indica, nace en el testículo. Hay varios tipos de células en el testículo que pueden desarrollar los tumores. Hay como una división medio grande del tipo de tumor ¿Ok? que se llaman tumores germinales, se llaman seminomas o no seminomas, que a fin de cuentas quiere decir que algunas células del testículo que se dedican, por ejemplo, a producir espermatozoides y otras que son como de soporte. Y es como que la división de las células que pasan. Este tipo de cáncer es más común que se presente en personas jóvenes, Ok. adolescentes, y el otro pico de incidencia es con personas ya mayores, arriba de 60 años. No sabemos bien por qué pueden pasar este tipo de tumores. Pueden ser a veces por radiación, que es como el, ¿cómo le puedo decir? Como la predisposición más importante, Ok. pero otras, por ejemplo, no sabemos si son hereditarios, no sabemos que tengan que ver, por ejemplo, con tabaquismo, no sabemos muchas cosas de este tipo de tumores. O Cuando se sea, presentan, sí, perdón, adelante. perdón. O sea, como tal, aún no hay como una causa al 100% que ustedes pudieran decir debido a un gen Sí, hereditario, quiere decir que por esto ya los hombres pueden desarrollar cáncer de una testículos. cosa no lo sabemos muy bien. Ok, De hecho, que ujú, casi ningún tipo de tumor podemos saber por qué se originó. ok, El único factor de riesgo que conocemos más o menos asociado, que sí es muy, muy importante que si se presenta tengamos una vigilancia, es cuando hay un testículo no descendido, que se ok. llama criptorquidia. A veces, no sé si han escuchado que sale que algunos niños cuando nacen Ujú, no desciende el testículo y se esperan a que baje solito, que puede pasar, ok, si no hay que hacer un tratamiento para fijarlo, para extraerlo. El testículo trabaja diferente a los demás órganos del cuerpo, requiere una temperatura un poquito más baja. De ok, hecho, por eso está más afuera del cuerpo, ¿verdad? Para que tenga ok, sí. temperatura más bajita y que pueda funcionar adecuadamente. Al estar en el abdomen Ujú, más alta la temperatura, está funcionando de manera normal y eso puede predisponer a un cáncer. ok, Esa parte es la única parte que conocemos que puede hacer, pero no tiene que ver con herencia o con otra cosa. ok. Es que físicamente está en un lugar que no debería estar y eso inflama o altera el testículo. Ok, entonces se podría decir, como lo comentábamos, como tal, aún no se conoce la causa. Así Sin es. embargo, esta explicación que nos acaba de dar, se sabe que es influyente en o que puede a lo mejor generar ya cierta probabilidad de que los hombres, pues, obtengan o desarrollen cáncer de testículo. Sí, y que si lo encontramos, Ujú, nos tiene que dejar pasar. ok. Debemos de buscar ayuda para que se pueda resolver. Y ahora, ¿cuáles serían los síntomas principales? Es decir, cómo un hombre se pudiera dar cuenta que posiblemente puede llegar a tener cáncer. No sé, se hincha, hay dolor, ardor, picazón, Sí. ¿cómo es? Lo más común es que empiecen con dolor. Ok. Dolor ocasional puede ir y venir. Ujú, El dolor puede ser muy variable, intenso, leve, pero generalmente empieza leve y se va incrementando el dolor. ok, Se hace a veces a pesantez testicular, se puede hacer, digamos, a incomodidad, aumento de estar caminar, de ambular y aumento de volumen. ok, Es importante que, como en cualquier expresión física, pues lo ideal es que cada persona se pueda conocer y que digamos, bueno, encuentro esa alteración que no la tenía antes, me toco y ver un poquito más que antes, siento el testículo un poquito más diferente que el otro, tenemos que buscar atención. No tenemos ningún tipo de cultura, ¿verdad? Para exploración, digamos, masculina,
como cada vez hay más femenina, ¿verdad? Que Sí, bueno, claro. vemos otras exploraciones mamarias, que es lo más común que podemos tener cáncer, y no lo conocemos en hombres. Es importante que también se conozca a todo el mundo para poder saber, esto no es normal. Ok. Así no estaba el mes anterior. Y más este cambio en la expresión física se asocia a que cada vez tengo más dolor, más síntomas, para encontrar una lesión temprana pequeña y podemos actuar en consecuencia. Pero es muy cierto que hay un síntoma y que por lo que lesión, y más por ejemplo pensando en una paciente joven, ¿verdad? Una adolescente, pues puede dar un poquito más de pena, de vergüenza expresarlo. Y muchas veces nos toca ver en consulta que dices que tenía el dolor hace como 4 o 6 meses. Lo dejé pasar porque tenía pena que decir a alguien más, a mis papás, a consultar con un médico, hasta que es el dolor insoportable y ya dio más síntomas y ahora ya es una enfermedad más avanzada que permite hacer menos cosas para poder ayudar. Eh, Digo, era como lo comentábamos antes de iniciar el live, Ujú. sabemos que es un tema pues donde hay mucho desconocimiento y muchas de las veces, como lo dijimos al principio, Sí, cierta vergüenza o pena, como usted lo comenta, ¿no? Por parte, en este caso, pues de los pacientes, sí, debido a que es algo que cuando uno está en la edad de que va creciendo, a lo mejor se lo puede llegar a tomar de burla, se pueden hacer comentarios que no se deben de hacer. claro. Ahora hay una pregunta que yo tengo, ¿el Ujú. VIH puede ser... em, algún factor que pueda provocar cáncer? No directamente. El VIH puede predisponer a algunos tipos de tumores, Ok. como que muchos, ¿no? Casi Ujú. como el tabaquismo, que es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer, pero no tenemos que directamente esté asociado a esto. O sea, puede tener un mayor riesgo de enfermedades neoplásticas, de cáncer en general, pero no es determinante para tener la enfermedad. Por Ok. ejemplo, hay tipo de enfermedades como sarcomas, Ujú. que sí son muy asociados al VIH. Ok. Otros que pueden facilitarlo, pero por mecanismos indirectos, como que el cuerpo tenga menos células de defensa y puede desarrollar un tipo de cáncer adicional. Pero no es indispensable cumplir con esta condición. No es por Ok. si no tengo VIH, esto me puede pasar a mí. Ok. Entiendo, o sea, no es como que, digo, no hay que dejar como la idea de que ya si en dado caso algún hombre tiene VIH, no quiere decir que por ya en automático va a desarrollar cáncer. Digo, hay Así que es. entender, igual los invito a toda la gente que nos está viendo en vivo, que si llegan a tener alguna duda, pregunta, consulta, la pueden hacer a través de las redes sociales del doctor. De igual manera se pueden ir respondiendo conforme vamos avanzando en el live, Claro. por si surgen dudas. Digo, vuelvo a lo mismo, yo sé que ya lo he repetido, pero sé que existe mucho desconocimiento en este tipo de temas, ¿no? Sí. Y ahora, una vez que ya un hombre empieza a sentir estos síntomas de los que comentábamos antes, ¿cómo sería el diagnóstico? Es decir, ya acude con su oncólogo y qué tipo de exámenes se hacen, son de sangre, radiografías o cómo es. El primer examen generalmente es un ultrasonido. Okay, No todo dolor de testículo tiene que ver con cáncer. okay, De ujú, hecho, es mucho más común que tengamos una enfermedad benigna que nos ocasiona dolor. okay, Calcificaciones, o que se llama hidrocele, que hay como que una mayor cantidad de líquido o ujú, sangre en el testículo, se inflame, pese y pueda doler. okay, Es la mayor parte de los casos. El ultrasonido, que es un estudio que ujú, no duele, fácil de hacer, accesible, me puede decir, hay una lesión adentro del testículo y okay, el radiólogo generalmente tiene algunas características. Si le llega sangre a esa lesión, si es de contenido líquido como si fuera quiste, tiene calcificaciones, se ve sólido y nos da algún riesgo de que eso pueda ser maligno. Ese es el paso número uno. Para determinar qué tipo de células son, en caso que me dé el ujú, radiólogo, parece una lesión maligna. okay, Debemos hacer el paso número dos. Generalmente lo que se hace es cirugía, retirar el testículo para analizarlo. okay, Hay una cosa muy especial del testículo que en casi todos los cánceres que hemos practicado ujú, inclusive decimos, bueno, hay que hacer una biopsia. sí, Y decimos, bueno, ¿por qué en los demás cáncer hay que hacer biopsia y en este caso no? Cuando hacemos una biopsia a través del escroto del testículo, digamos que podemos hacer siembras de las células malignas y okay, que este tumor evolucione de forma mucho más agresiva. okay, Sí, que entonces, haga siembras en el escroto, que se vaya a otros órganos que no estamos contemplando hacer. Cuando el testículo tiene también esa peculiaridad que está como que protegido, de cierta forma está aislado del cuerpo sanguíneo. Le llegan muy poquitos medicamentos inclusive, llegan poquitas toxinas para proteger que las células reproductoras estén lo más sana posible. Entonces, si está confinado es una buena señal. Si okay. hacemos una biopsia, esa protección la perdemos. Entiendo, sí, porque ya sería a lo mejor un poquito más invasivo, ¿no? Y es como usted lo comenta, pues está un poquito más
fuera del cuerpo, no como tal en un hombre. Ujú. Ahora, con este tipo de pruebas, nos comentaba al principio que existen dos tipos, que son los seminomas y los no seminomas. Sí. Esta prueba que nos platica es para, vamos a decirlo, asignarla o clasificar el tumor, o cómo es que se maneja. Sí, con la cirugía que quitamos el testículo para poder revisar el tumor, nos sirve para varias cosas. Una es qué tipo de tumor es, seminoma o no Ujú. seminoma. La otra es para ver qué tan avanzado está, o sea, qué etapa clínica tiene. Debemos de ver el tumor cuánto invade el testículo. Está dentro, invade estructuras vasculares a un ladito, salió del testículo, y eso únicamente lo determinamos con patología. Ok. Él sirve para dos cosas: saber qué tipo de células son Ujú. y qué tan extenso, qué tan avanzada está la enfermedad en el testículo. Es el beneficio de la cirugía que tenemos que hacer. Eso como paso número uno, digamos, para determinar si era cáncer, no era cáncer. Ok. Cuando no se puede hacer una cirugía por cualquier motivo, Ujú. tenemos la opción de hacer unas pruebas en sangre, marcador tumoral. Si hay unos marcadores específicos, nos indican con mucha certeza que es una neoplasia de testículo, que es un tumor germinal, Ok. sin necesidad de tener la biopsia. Nos quedaríamos todavía con algunas dudas, porque pueden ser células mezcladas y no solamente una. Ok. Algunos se comportan diferente, por eso lo dejamos como plan B. Siempre que podemos quitar el testículo, tenemos que hacerlo. Si no se puede operar el paciente por cualquier razón, que digamos tiene algún riesgo de coagulación, de sangrado, nos quedamos con dudas del tipo de diagnóstico que tenemos de las células. Y la otra, como platicamos al principio, si damos tratamientos, por ejemplo quimioterapia, Ujú. tienen muy poco acceso a la quimioterapia del testículo, entonces el tumor va a seguir activo y no vamos a poder tener un buen control de la enfermedad, o inclusive no podemos cuidar a un paciente. Ok. Entonces es importantísimo que si vemos un tumor testicular, tenemos que retirarlo para poder estar seguros de que tenemos que hacer. O sea, se podría decir que como tal ustedes, como doctores, como usted lo comenta, su plan A siempre es la cirugía para a lo mejor no conllevar al paciente a que pase por todo el demás proceso y que al final eh, les queden un poquito de dudas, ¿no? Que es Así preferible quedar, vamos a decirlo, 99% seguros de lo que es con la cirugía. Sí, sí es lo más seguro. Ahora, ¿cómo sería el tratamiento? Digo, una vez ya que pasamos por los síntomas, el diagnóstico, ya se dijo y se clasificó si es un seminoma o no es un seminoma, qué tan avanzado está. Esto, en esta clasificación depende del tratamiento que se va a dar para cada paciente, Así es. o es un solo tipo de tratamiento. Cambia. Ok, sí Después hay. del diagnóstico que tenemos ya con la cirugía, Ujú. hacemos una tomografía o un estudio de imagen para poder ver el resto del cuerpo. Principalmente vemos ganglios, vemos pulmón, que son Ok. los más importantes que puede haber metástasis. Ok. Las hay o no las hay, ya tenemos una etapa completa. Entonces ya puedo saber qué hacer. Es importante porque si tenemos una etapa confinada de testículo muy pequeña, a veces no tenemos que dar quimioterapias Ok. o solamente una quimioterapia para bajar el riesgo que el tumor pueda volver. Y nos cambia si es un tumor muy avanzado en el testículo o tenemos otras áreas afectadas, debemos dar más quimioterapias. De 3 a 4 quimioterapias, pero una quimioterapia más agresiva, Ok. con más riesgos de síntomas, de molestias, de anemia. Y la otra parte que tenemos que ver es de pérdida de la fertilidad. Hablamos de pacientes jóvenes, si quitamos un testículo, en teoría su salud reproductiva está preservada con un solo testículo, Ujú. pero con las quimioterapias esto puede cambiar. Ok. Inclusive pacientes jóvenes que aún no han tenido hijos y requieren quimioterapias fuertes, como convencionales, recomendamos buscar una ayuda para preservar estas células sanguíneas, Ok. hematopoyéticas, las guardamos se congelan, ¿no? Sí. Y después se pueden usar para alguna fertilización, porque tenemos una posibilidad grande, como del 30%, de que el paciente con la quimioterapia ya no sea fértil. Ok, sería, vamos a decirlo así, podría ser como un efecto secundario, ¿no? de la quimioterapia, misma quimioterapia, como sí. tal. Y ahora, hace 2 lives se platicaba, tuvo un invitado que da radioterapia. Así. En este caso, también pudiera aplicar la radioterapia o no entra para este tipo de cáncer. No generalmente. El Ok. cáncer testículo generalmente es muy sensible a la quimioterapia, Mm. aunque el cáncer esté avanzado. Se vea lesiones del pulmón, del hígado inclusive, que Ok. en otro tipo de tumores consideramos que ya no se puede curar. En el cáncer testicular sí tenemos opción que con la pura quimioterapia se pueda curar el paciente. Entonces,
casi nunca es necesario dar radioterapias en algún cáncer de testículo. Algún tipo de tumores que son sensibles, que no son muy tolerables a la quimioterapia, podemos dar radiación. Sigamos, bueno, dio la quimioterapia, me quedó una sola área de tumor en el cuerpo. Podemos dar radiación a ese punto nada más, a ese órgano, ese ganglio que no bajó. Si el tumor tuvo una lesión en el cerebro, por ejemplo, y con la quimioterapia no hubo cambios, podemos dar radiación ahí. Ya. Pero sería como la excepción. Lo más común es quimioterapia, y de los cáncer en general, Ujú. estos son los más sensibles con la quimioterapia. Ok. Entiendo. ¿Y cómo es que va a afectar la calidad de vida? Digo, ya sabemos que a lo mejor va a poder provocar una, no encuentro la palabra, pero va a afectar la fertilidad, Pérdida de la fertilidad, ajá, sí. del paciente. Pero además de eso, hay otras cosas en las que va a afectar la calidad de vida como tal del hombre. No sé, digo, sabemos que hay muchas enfermedades en las que te hace sentirte cansado, en las que no te dan ganas de hacer otras cosas. Sí. Con la quimioterapia, pues sabemos que genera náuseas, se cae el cabello y demás. En este caso, volvemos a lo mismo. ¿Aplica igual para este tipo de cáncer? Sí, durante la quimioterapia que platicamos son de las más agresivas que usamos en cáncer en general. Ok. Es muy común que tengamos cansancios, fatigas, náusea, vómito, anemia, inclusive que requerimos transfusiones de forma rutinaria, pero esperemos que nada más sea durante el tratamiento. Ya pasa la quimioterapia, el paciente tiene buena tolerancia y únicamente continuamos en vigilancia. ¿Qué Ok. tenemos que tener como que de cuidado? A veces la quimioterapia con platino, que es la que usamos como base del tratamiento en cáncer de testículo, nos puede dar problemas con el riñón, como fallas renales, nos puede dar problemas con los nervios, neuropatía, como los diabéticos, lesiones en manos y pies, que tengamos adormecimiento. Ok. Esto es muy raro que pase, ¿verdad? Pero hay que explicar que es una posibilidad. Inclusive se ha asociado a infartos, pero en casos muy Muy pequeños, ¿verdad? específico. Muy específicos. Entonces, generalmente, después de la quimioterapia, no espero encontrar muchas secuelas. Ok, digo, sabemos, volvemos a lo mismo, digo, siempre hemos sabido que la Ujú. quimioterapia es un tratamiento pues muy invasivo y Sí. realmente, por ejemplo, estos, vamos a decirlo, efectos secundarios que usted nos Ujú. mencionaba, realmente yo no los conocía, como usted lo comenta, no son poco comunes, por decirlo así, a lo mejor, digo, hay que recordar que pues cada paciente es diferente, cada paciente lleva su tratamiento de una forma diferente, cada cuerpo es diferente, por eso siempre hacemos mucho énfasis en recordarles que acudan a su consulta, que no se automediquen, mucho menos que no se autodiagnostiquen y que pues no tengan vergüenza. Digo, sabemos Sí. que es un tema muy tabú, sin embargo, es preferible acudir y como lo comentábamos hace rato, ¿no? Quedar a lo mejor como que fue una idea vaga que tuvimos a que realmente sea y dejarlo pasar. Ujú. Ahora, como tal, digo, producción nos indica que ya nos queda poco tiempo. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo a través de todas las redes sociales del doctor. Recuerden que lo pueden encontrar como Onco Sánchez en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también ya en Spotify. En dado caso que tengan alguna duda, pregunta referente al tema o de otro tema, la pueden hacer sin problema y las estaremos respondiendo. Doctor, para cerrar esta cápsula Sí. de oncología, ¿el cáncer de testículo tiene cura o es algo con lo que ya se va a vivir para siempre? Sí, tiene cura. Ok. Digamos, tenemos una buena oportunidad con la quimioterapia nada más curar al paciente. Entre más temprano es mejor. Nos puede cambiar de un casi 100% de curación en una etapa muy temprana, Ujú. pero nos baja un 40% de etapas metastásicas. O sea, como quiera, a pesar de que haya enfermedad avanzada, podemos curar al paciente con quimioterapia. Pero entre más pronto estemos, pues siempre va a ser mucho mejor. Además, nos haremos toxicidad, menos quimioterapia, menos eventos adversos, mejor calidad de vida, entre más temprano sea. Por eso, cualquier síntoma que encontremos, como los que practicamos ahorita, debemos de consultar inmediatamente. Más vale tener la consulta, la revisión, y si es por otra cosa, inclusive, pues nos puede mejorar también la calidad de vida. Tengo un Claro. problema de algún líquido en las venas del testículo. El urologo lo puede solucionar para que tenga mejor calidad de vida, para que haya menos dolor, menos pérdida de fertilidad. De todas maneras, nos va a ayudar. Sí, El no claro. guardarnos cualquier síntoma que pueda presentarse. Claro, digo, volvemos a lo mismo, pues no hay que dejar pasar ninguno de los síntomas que el doctor nos estuvo comentando y platicando. No sé si los pudiera repetir una vez más para pues la gente que a lo mejor no los alcanzó a escuchar o ver. Sí, claro, lo más importante es dolor. Ningún dolor testicular es normal. Todo tiene que revisarse. Aumento de volumen, cambio de consistencia,
que se sienta mucho más duro, y si eso agrega cansancio, fatiga, debilidad, pérdida de peso, inmediatamente tenemos que ir a consultar. A veces puede ser, por ejemplo, edema, inflamación de las piernas, que también puede significar que hay unos ganglios enfermos en el cuerpo. Ya cuando encontramos pérdida de peso o tos o fiebre, generalmente son enfermedades más avanzadas. Por eso Ok. apenas empezando con síntomas localizados como el dolor, tenemos que acudir a consulta. Así es, entonces, pues ya para cerrar, doctor, no sé si quiera comentar algo, ya algo más como, vamos a decirlo, pues algún consejo, algún comentario, volvemos a lo mismo, no sé, reiterarles que pues no les tendría por qué dar vergüenza. Claro, lo primero es que a veces también pasa con los médicos de primer contacto que hay un dolor testicular y también hasta los médicos pueden tener pena, ¿no? De que, bueno, quiero revisar al paciente, me da un poquito de pena, me da desconfianza, ¿qué van a pensar? Si el dolor persiste como pacientes, buscan otra opinión, digamos, a lo mejor no tu médico general, un urólogo que tenga más experiencia, más contacto, más confianza. Esto no hay que dejarlo pasar, porque me ha tocado que dices que yo fui a consultar, pero no me atendieron, me dieron medicamento y que me fuera, ¿no? Entonces, si esto pasa, buscar otra opción, algún estudio, ya que descartemos alguna enfermedad maligna, nos quedamos todos mucho más tranquilos. Ok, perfecto, pues muchas gracias, doctor. Digo, la verdad es un tema muy interesante. Para ser honesta, era un tema en el que yo, de cierta manera, como que me generaba, pues, volvemos al mismo cierto conflicto platicar. Aparte de que, pues, soy mujer, digo, es un tema en el que hay desconocimiento como tal, hay cierta vergüenza o pena preguntar, comentar por el tipo de tema que es. Sin Claro. embargo, pues, no hay que tener miedo, como lo comenta el doctor, no hay que tener pena. Si no te sientes seguro con tu primer doctor que te consultó, puedes tomar una segunda opinión y Así preferible, como lo comentábamos antes de live, pues quedar ahora sí como uno dice, ¿no? Como loco, por decirlo de alguna manera, Sí. a arriesgarnos y no ir a checarnos y dejar que la enfermedad avance y pues afecte nuestra calidad de vida. Sí, nada está exagerado aquí por la salud propia. Así es. Pues muchas gracias a todos por vernos, doctor. Muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy con usted. Les recuerdo Gracias. a todos que estamos pues totalmente en vivo en todas las redes sociales del doctor. Los invito a que lo sigan y que pues cualquier duda, comentario o consulta que tengan la pueden hacer con toda confianza. Les recuerdo las redes sociales del doctor Onco Sánchez y de igual manera producción me va a apoyar a poner la dirección del consultorio del doctor, así como también los números de teléfono. Les recuerdo que esto fue en colaboración de Cap Medical, su clínica de corta estancia. No olviden que somos especializados en oncología, neurología, hematología y reumatología. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 12. Hasta luego, buen fin de semana.